Sí, vimos un poquito. Vimos unidades formadoras, las fórmulas de UFC, del aislamiento. Vimos cuáles eran decimales y no decimales. En ese nos quedamos, ¿no? Que estábamos haciendo las diluciones. Y creo que en este problema, ¿sí o no? Sí, fue en ese. Sí, Porque después sigue lo de estrella cruzada y eso creo que ya no lo vimos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Todos están de acuerdo en que ahí nos quedamos? sí, sí. Sí. Ok, entonces, ¿lo terminamos de hacer o apenas íbamos empezando? Sí lo acabamos. Pero terminamos. ¿Lo terminamos? Ok. Entonces, continuamos con el método de la estrella cruzada. Ahorita terminando esto, vamos a continuar con diluciones ya en una presentación exclusiva para diluciones, ¿eh? Por si se quedan con algunas dudas, van a tener más con las otras. Bien, entonces, en el método de la estrella cruzada es otro tipo de aislamiento. Nada más que, si se dieron cuenta, con el aislamiento por diluciones, ¿cuáles fueron las cosas importantes? ¿Qué podemos hacer con el método de las diluciones seriadas? Que podemos cuantificar la carga microbiana. ¿Qué más? Nada más la podemos cuantificar. Podríamos saber si hay varias diferentes. Sí, ¿verdad? Entonces también lo podemos, es un método que nos permite cuantificarlos, pero también nos permite ver qué cantidad, qué tipo de microorganismos hay. Nada más por ver la morfología colonial, podemos ver cuántos microorganismos diferentes hay, ya que cada microorganismo no genera una colonia con diferentes características. ¿Sí? Mientras, por ejemplo, por el puro color, unas pueden ser blancas, otras pueden ser rojas, otras amarillas, otras incoloras, etcétera, ¿sí? Y ya nada más por el puro color podemos decir, estas son diferentes. Y vamos a ver más adelante lo que sería la morfología colonial, cuáles son esas características adicionales que también lo hacen diferentes. Pero ya vimos que en este método, pues prácticamente podemos cuantificar y ver cuántos microorganismos diferentes tenemos. Aparte de eso, ¿qué otra cosa podemos ver aquí? ¿Qué cantidad de material estamos usando? ¿Es mucho o es poquito? Poco, ¿no? O queremos hacer un comparativo con estrella cruzada. Pues vamos a dejarlo aquí y ahorita comparamos con estrella cruzada, ¿les parece? Sí. Ok, entonces en estrella cruzada es un método donde vamos a usar, pues obviamente, una esterilización de una asa bacteriológica ya estéril. Entonces vamos a tomar nuestro tubo de muestra. En este caso sería nuestro tubo donde está el cultivo primario, ¿sí? Y lo vamos a destapar. Fíjense dónde está ¿cómo se llama? El algodón que servía de tapón del tubo.
Está en la parte donde estamos teniendo el asa bacteriológica y tomándolo con el dedo meñique. Entonces, esto hicimos dentro del área séptica que nos proporciona el mechero. ¿Sí? Que esa es la práctica que acabamos de ver el día de ayer, ¿no? Entonces, también algo que hicimos aquí fue flamear la boca del tubo. ¿Para qué hicimos el flameado? ¿Cuál fue el objetivo de flamear la boca del tubo? Para que los microorganismos que están en el exterior no contaminen la muestra. Y no permitir que entren. Aparte de eso, cuando calentamos la boca del tubo, se genera un calor aquí que hace que el aire frío salga, o sea, tenga una dirección hacia afuera, y si viene por aquí algún microorganismo, pues ese aire lo elimina, lo lleva a otra parte, ¿sí? Entonces, después de esto, y que ya flameamos, tomamos nuestra muestra. Sí, primero, si ya la calentamos, vamos a enfriar en las paredes del tubo. Tomamos nuestra muestra, cerramos nuestro tubo. Otra vez antes de cerrarlo, volvemos a flamear la boca del tubo y le ponemos su tapón. Y ya nos deshacemos del tubo y ahora lo que vamos a usar es nuestras manos. ¿Sí? Entonces vamos a poner lo que sería la primera, nuestro inóculo, o sea, la gotita que lleva el asa bacteriológica, para que después de que ya pusimos esa gotita, pues empecemos nosotros a hacer el estriado. Vean en donde vemos la placa, esa placa donde dice la letra A, es el inicio de la estría. Fíjense, el inóculo nos quedó por aquí. ¿Cómo comenzamos a estriar? ¿Sí? Va de afuera hacia el centro, ¿ok? ¿Notan que está más pegada que las demás estrías? Entonces la primera estría se hace muy pegadita, ¿sí? Pero también aparte de pegadita, solamente vamos a estriar hacia adentro sin regresarnos. ¿Qué pasaría si nosotros nos estamos regresando? ¿Qué podría ocurrir? Así es, o sea, cuando nosotros hacemos este estriado, lo que estamos haciendo es que vamos dejando el concentrado aquí y se van quedando cada vez menos colonias acá, o menos microorganismos que formen colonias, ¿vale? Entonces, una vez que terminamos el primer estriado, lo que vamos a hacer es que vamos a esterilizar nuestra asa de nuevo, ¿sí? Y una vez que la esterilizamos, obviamente viene caliente. Si viene caliente, entonces podemos enfriarla en una zona que estaría por aquí a un ladito de la primera estría. Ahí podemos poner una zona de enfriamiento y ahí siempre vamos a enfriar nuestras. O sea, la vamos a hundir ahí en el medio. Ya se enfrió. Entonces, una vez que se enfrió, vamos a hacer nuestro segundo estriado. Le damos un quinto de vuelta a nuestra placa para que ahora en nuestra posición vamos a comenzar, vamos a decir, aquí va a ser nuestro inicio de las estrías y le vamos a dar una vuelta para que ahora, una vuelta hacia la izquierda, para que ahora la estría, la segunda estría la podamos hacer aquí. ¿Sí? Y entonces, esta ya sería nuestra segunda estría que hicimos. En las primeras que comenzamos a hacer, fíjense cómo tocamos las primeras estrías y ya no tocamos las otras. ¿Sí? Eso también nos permite ir diluyendo más. Si esas tenían muchas, conforme nosotros vamos jalando, vamos también pues esparciendo los microorganismos y hay una menor cantidad. Terminamos y nosotros volvemos a esterilizar el asa, volvemos a enfriarla en el medio y hacemos en la tercera estría lo mismo. Pero vean cómo hay separación entre la segunda y la tercera. ¿Sí?
Entonces vamos a ir abriendo poco a poco las estrías. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las colonias se vayan aislando. Las colonias que crezcan ahí no estén pegadas, sino que vayan siendo más separadas. ¿Sí? Entonces, igualmente tocamos las primeras estrías y las otras estrías ya no. Volvemos a esterilizar nuestra asa y ahora podemos hacer una cuarta estría, nada más que aquí terminaron aquí. La última estría, lo que vamos a hacer es una estría abierta, prácticamente separadas. La idea es que ya en última, si llegan a crecer en esta última estría, pues vamos a tener colonias totalmente separadas, donde podemos ver muy bien la morfología colonial, ¿sí? Los colores que tenga y todo lo que podemos hacer con ella, porque ya separadas, de aquí nosotros podríamos tomar muestra y sembrar en otra placa para obtener un cultivo puro. ¿Vale? Sí queda claro que nosotros tenemos que ir dándole vuelta a nuestra mano para que cada una de esas estrías siempre estemos estriando en la parte superior. O sea, vamos a ir dando vuelta, hacemos estría, le damos vuelta y seguimos con la siguiente estría así hasta terminar. Normalmente nos alcanza para hacer 4 y lo que sería la última estría. ¿Sí? Aquí se quisieron ahorrar estrías, pero en cuanto más estrías hagamos, mejor va a ser nuestro aislamiento. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces seguimos, vean aquí está la estría, cómo se fue haciendo. Sí, ahí le dimos un quinto de vuelta para hacer la siguiente, le dimos otro quinto de vuelta para hacer la siguiente, y así. Nada más que aquí terminaron casi ocupando toda la superficie. La idea es que la última sea una estría abierta para que queden pues, precisamente aisladas. Vean cómo está aquí, ya después de que la mandaron a incubar. ¿Sí? Y aún así aquí, pues yo no las considero totalmente aisladas, algunas sí, pero otras todavía están muy pegadas. ¿Sí? Entonces, por eso la idea de hacer una estría abierta, al final, nos deja mejores aislamientos de las colonias. Y también, pues si nos vemos, hacemos un comparativo contra lo que sería nuestro sistema de dilución en serie o diluciones seriadas, igualmente estamos haciendo dilución. Vean como de un tubo a otro vamos disminuyendo el número de colonias hasta que puedan ser observables y que también queden pues, lo más separados posibles para que podamos ver la morfología colonial. Y obviamente, sabiendo la dilución que hicimos, podríamos cuantificar la carga microbiana que tiene la muestra. ¿Ok? Y esta es la otra, cuando cuando ponemos en una placa, ya que hicimos nuestras diluciones, ponemos una alícuota en la placa y la dispersamos por varilla codada. Este fue el resultado de la dispersión. Esta dispersión, pues prácticamente podemos decir que no estuvo bien hecha porque no está muy separada, pero sí podemos cuantificar el número de colonias. Sí se alcanza a ver que todas las colonias están separadas, aunque estén juntas, pero se observa que son 3, al menos aquí la que estoy señalando. ¿Sí? O sea, todos son cuantificables, que es una de las ventajas importantes que nos da el método de las diluciones. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, con esto, pues vamos a ver qué pasa con las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. La de estría cruzada contra diluciones. ¿Qué ventajas le vemos a estría cruzada? ¿Se puede ver la morfología del cultivo? Bueno, de la muestra. Ok, nos deja ver, pero eso no sería una ventaja. ¿Por qué? ¿Por qué no sería una ventaja con diluciones?
Así es, porque también en diluciones podemos ver la morfología colonial de los diferentes microorganismos, ¿no? Entonces ahí están iguales. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Que en estrella cruzada es más exacto, ¿no? El número ¿Es más exacta, seguro? yo creo, ¿Exacta en cuanto a qué? al número de colonias. El número de colonias, pero ¿eso nos permitiría cuantificar? No, ¿Sabemos cuánto volumen le pusimos? no. No, entonces no podríamos cuantificar. Uno podría ser que pues es más rápido, ¿no? Es rápida, o sea, con respecto a diluciones seriadas, sí es una técnica más rápida. Entonces ya le encontramos una ventaja más rápida. ¿Qué otra ventaja? Se usa menos material, también es otra ventaja, menos material. Y si es menos material, ¿cómo anda en cuanto a economía? Barato. Es más barato. ¿Sí? Entonces ya hay 3 ventajas. Ahora, ventajas de las diluciones. Ahí sí nos permite una mejor cuantificación de colonias, ¿no? Es un método que nos permite cuantificar la carga microbiana. ¿Sí? ¿Qué más? Es más preciso, ¿sí? Ya que nos permite cuantificar, pues nos permite ser más precisos en el número de microorganismos que contiene la muestra. ¿Qué otra? Yo creo que meter diluciones sería lo más importante, ¿no? Porque si hablamos, por ejemplo, de desventajas de diluciones, ¿cuál sería desventaja? Que es más tardado. Puede ser. Primero, lleva más tiempo para realizarla, porque es más tardado. Pues porque tenemos que ir, pues ahora sí que traspasando las muestras. Ok, entonces eso nos lleva a que tenemos más material, ¿no? Sí, entonces si es material, como es en economía, Claro. Más más caro. caro, entonces otra desventaja. Ahora, si es mucho material, ¿cuál es el riesgo de que se contamine? Mayor, ¿no? Mayor riesgo de contaminación, ¿sí? Entonces, eso lo podríamos transferir a una ventaja en estrella cruzada, ¿no? Ya que en estrella cruzada pues, es menos material y entonces nos da la ventaja de que tenga menos riesgo de contaminar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la desventaja de la estrella cruzada? Que no es tan exacta. Que no nos permite cuantificar. ¿Sí? ¿Qué otra desventaja le vemos? ¿Ninguna otra? Pues aparentemente no, ¿verdad? Hay muchas ventajas para estrella cruzada y menos ventajas que diluciones. Sin embargo, ¿cuál ventaja pesa más? A ver, el conteo de la carga microbiana, ¿sí? Esa es la que nos da la mayor ventaja y obviamente es la que siempre queremos utilizar para cuantificar cuántos microorganismos hay, ya que pues siempre necesitamos saber cuántos microorganismos tenemos para lo que vayamos a hacer, ¿sí? Las dos nos dan también la oportunidad de obtener cultivos puros, ya que en las dos podemos
hacer el aislamiento de colonias separadas y tomarlas de manera ¿cómo se llama? Tomar esas colonias, una muestra de esas colonias para resembrar en otro medio y obtener el cultivo puro. ¿Vale? Entonces, ¿nos queda claro cuáles serían las ventajas y desventajas de cada método? Sí. Ok. Entonces, reglas para elaborar las diluciones. Uno, primera cosa es que la muestra puede ser líquida o sólida. Sí, no necesariamente tiene que ser puro líquido o tiene que ser sólida. Cuando es sólida, pues simplemente la vamos a resuspender en un líquido para hacer la primera dilución y a partir de ahí hacemos las siguientes diluciones. ¿Cuántas veces agregamos la muestra en tanto en estría cruzada como en las diluciones seriadas? ¿Cuántas veces? Una sola vez, ¿sí? Entonces ese es el paso número 2. Ustedes pudieron ver que inoculamos solamente una gotita de la gota en la primera estría, ¿no? Pues nomás pusimos una gota y le empezamos a estriar. ¿Qué pasó en el tubo de las diluciones seriadas? Solamente le agregamos al primer tubo. ¿Sí? Entonces la muestra solamente se va a adicionar una sola vez. ¿Ok? El paso 3 dice, la muestra se conocerá como soluto en las diluciones. Aquí darle un nombre para que nosotros podamos distinguir cuál es el soluto. El soluto es el que vamos a diluir. Y ese siempre hay que distinguirlo cuando hacemos las diluciones y nos referimos a ellos. Entonces, si ese es el soluto, que es la muestra, el líquido que vamos a usar para diluirlo se conocerá como diluyente o diluente. ¿Vale? Paso 5. Las diluciones podrán ser decimales o no decimales. ¿Cuáles son las decimales? ¿Cuáles son las decimales, Jocelyn? ¿Sí estás, Jocelyn, o ya te fuiste? Creo que no está Jocelyn. Gamalieli. ¿Cuáles serían las diluciones decimales? ¿Qué Las pasó? que se multiplican el número de colonias ¿Se multiplican? y Fíjate, su nombre lo dice, decimales. bueno, se divide el número de colonia entre la dilución y la alícuota. No, pero nomás aquí estamos hablando de la dilución decimal. Olvídate de las colonias ahorita y de la alícuota. ¿Qué es una dilución decimal? Diana. ¿Punto 5 de qué? Sí, ¿y cuántas veces se va a diluir? ¿10, 100, así? 10 veces, 10, 10, 10, 10. O sea, cuando hablamos de diluciones decimales es porque todas las diluciones que vamos a hacer son en un factor de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le puse mi muestra al primer tubo, le puse una cantidad tal que mi muestra se va a diluir 10 veces. ¿Sí? Si le paso ese mismo volumen al segundo tubo, mi segundo tubo también se va a diluir 10 veces.
¿Sí? Entonces estamos aquí hablando de factor decimal. Un factor decimal es que vamos a diluir 10 veces en cada tubo. ¿Sí? Después veremos el factor acumulado. ¿Sale? ¿Siga, Marieli? Ok. ¿Y las no decimales? ¿Cuáles son? Las no decimales son las que se van a diluir en un factor diferente a 10. ¿Sí? Que podría ser un factor de 5, un factor de 3, un factor de 1.5, etcétera. O sea, un factor diferente a 10. ¿Vale? Y entonces, en el paso 6, cuando nos dicen hay que diluir una muestra que tiene, vamos a hablar de números, que tiene 10 a la 9 microorganismos por mililitro, y la queremos diluir hasta que obtengamos 10 a la 4 células por mililitro. Entonces, tenemos que calcular el factor de dilución total de la muestra. Conociendo el factor de dilución total de la muestra, nosotros podemos saber cuántas veces tenemos que diluir la muestra concentrada para llegar a la muestra que nos están pidiendo, al número de células que nos están pidiendo. ¿Sale? Entonces, si ya conocemos el factor de dilución total, ¿sí? Entonces, con eso vamos a diseñar el esquema de diluciones que vamos a realizar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si ya nos dan ese problema, pues ¿cuáles son las primeras diluciones que podríamos realizar? Las más fáciles son las diluciones decimales. Siempre y cuando no nos digan que tienen que un factor en específico. Entonces, si no me dicen, entonces yo empiezo a hacer diluciones decimales hasta acercarme pues al factor de dilución total de la muestra. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago mi esquema de diluciones a realizar, pues ahí puedo determinar el factor individual y el factor acumulado de cada una de las diluciones, ya sea en un tubo o en una placa. Puedo calcular también cuánto volumen de soluto tengo que ponerle al primer tubo y la transferencia a los siguientes tubos, y qué diluente voy a utilizar para cada tubo. ¿Con qué volumen de diluente? ¿Sí? Y ya teniendo todos esos datos, puedo determinar la concentración de microorganismo o de producto, porque podría ser un colorante, podría ser un antibiótico u otros, con base en las fórmulas que ya vimos. ¿Sí? Entonces, este es un seguimiento paso por paso de si nos piden diseñar un esquema de diluciones, pues entonces con esto lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, es algo que se deben de poner ahí en una partecita de su cabeza, que existe esas reglas con las cuales pueden llegar a la concentración de microbiana en una muestra. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas de los pasos? ¿O todos están claros? ¿Dudas? ¿Gabriela? ¿No? ¿Sofía? ¿No? Ok, entonces vamos a ver si realmente quedó súper entendido. Ahora, reglas para resolver problemas de diluciones. 1. Leer el texto del problema y escribir los datos que nos proporciona. El leer el texto no nomás es leerlo, sino entenderlo. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué datos me están dando para poder empezar a
a pensar qué voy a hacer para resolver el problema, ¿sí? Entonces, leerlo muy detenidamente. ¿Qué pasa si no lo entiendo? Y estamos en un examen. Les voy a poner un problema y estamos en el examen. ¿Qué pasa si no lo entiendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haría Sofía? Volverlo a leer. Volverlo a leer y sigue sin entenderlo. Llorar. Llorar aparte. Es- No puedes pasarte llorando todo el problema, digo, todo el examen. ¿Qué podríamos hacer? Elaborar un esquema, pero si todavía no lo Ajá, entiendes. escribir los datos y ¿Sí? mejorar el sistema. La tabla. ¿Sí? Preguntarle al profesor. Preguntar. Ese es el primer paso, preguntar. Si a mí me dicen, oiga, no le entiendo. Y yo te preguntaría, ¿dónde no le entiendes? O sea, ustedes ya deben de tener una pregunta específica. Miren, no le entiendo en este primer renglón qué me quiere decir o qué me está pidiendo. ¿Sí? Obviamente, pues si me preguntas el problema, pues yo te debo preguntar en dónde no le entiendes para aclararte la duda. Sí, porque luego si me preguntan que no saben hacer el problema, pues no se los voy a resolver ahí en esos momentos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ok? Bueno, entonces, leer el texto del problema, entenderlo y escribir los datos que nos proporciona. Segundo, elaborar un esquema tipo tabla de las diluciones propuestas, incluyendo las diluciones a sembrar en un medio de cultivo sólido. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el esquema? ¿Vieron las diluciones seriadas? Teníamos los tubitos, teníamos después de los tubitos, ya una vez hechas las diluciones, pusimos las placas, el dibujo de las placas abajo y que le estamos transfiriendo un volumen. Ese es el esquema que se pide, por eso es un esquema tipo tabla de cuántos tubos voy a usar, cuánto le voy a poner a cada tubo en el sólido o del líquido que voy a diluir y cómo voy a hacer las diluciones. ¿Ok? Entonces ese es el esquema que vamos a ver. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues entonces ya en el paso 3 nos dicen determinar, ya que tenemos el esquema, cuál es el factor de dilución total. Para obtener el factor de dilución total, fíjense lo que dice, dividir la concentración original, la original es la muestra, entre la concentración a la que queremos llegar. Si tienen diferentes unidades, hay que homogeneizar las unidades para poder hacer la división. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si en una tengo 5 por 10 a la 8 células por mililitro y quiero llegar a 2 por 10 a las 5 células por 0.5 mililitros? ¿Son las mismas unidades? No tendríamos que medir, al contrario, tendríamos que multiplicar. La unidad siempre va a imperar la entera. ¿Cuál sería el entero en esta parte? ¿En 1 mililitro? En 1 mililitro, ¿sí? Entonces, la original ya nos lo dieron en mililitro, pero a la que queremos llegar me lo están dando en 0.5 mililitros. Entonces ahí tengo que multiplicar por 2 para que sea 1 mililitro. ¿Vale? Ok, entonces eso sería para obtener el factor de dilución total, tener las mismas unidades para poder hacer la operación. Luego viene
el inciso B, que nos dice calcular o determinar el factor de dilución individual. ¿Sí? Generalmente en los problemas, en algunos nos pueden dar el volumen del soluto y el volumen del diluente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Sumamos, por ejemplo, puede ser 1 mililitro del soluto y 9 mililitros del diluente. Sacamos un volumen total, ¿sí? Y vamos a dividirlos entre el volumen del soluto, ¿sí? Pero primero sumarlos. Al sumarlos es el volumen total y luego el volumen total vamos a dividirlo entre el volumen del soluto. Entonces hablamos 1 mililitro de soluto más 9 de diluente, lo sumamos serían 10. Y ese 10 lo vamos a dividir entre el volumen del soluto. Entonces 10 entre 1 me da 10. ¿Qué nos quiere decir? Que el factor de dilución va a ser 1 a 10. Eso quiere decir que son una parte del soluto en 10 partes totales. ¿Sabe? ¿Sí queda claro cómo calculamos el factor de dilución individual? Bien. Factor de dilución acumulado. El factor de dilución acumulado lo vamos a determinar multiplicando el factor individual o de la dilución individual del tubo inicial por el factor individual del segundo tubo. ¿Sí? Si el primero tuvo 1 a 6 o 1 a 10, ¿sí? Si el segundo tuvo también uno individual de 1 a 10, ¿cuál va a ser mi acumulado? ¿Sí? Entonces tengo que multiplicar el factor del primero por el factor individual del segundo. Entonces 10 por 10, ¿cuánto nos daría? 100. Ese sería el factor acumulado del segundo tubo. Si el tercer tubo también es 1 a 10, ¿cuál sería el factor individual acumulado del tercero? Y aquí entonces sería 100 por 10. El acumulado sería 1 a 1000, ¿sí? Y así nos vamos. Por eso les digo, las más sencillas son las decimales. Se nos complica cuando ya no son decimales. Aquí vamos a suponer, voy a tener en el primer tubo un individual 1 a 5. ¿Sí? Y el segundo tubo tiene un individual 1 a 6. ¿Cuál sería el acumulado del tubo número 2? ¿30? Sería 30, porque estamos multiplicando los dos individuales, ¿no? 5 por 6, 30. Ahora mi tercero tiene 1 a 3. ¿Cómo sacamos el acumulado? Sería 30 por... Sí, 30 por 3, ¿no? 30 por 3, mi acumulado 90. sería 1 a 90. 90. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, serían los pasos que debemos de seguir multiplicando, en este caso, solamente para el primer tubo, los dos factores individuales. Pero a partir del segundo tubo, ya sería el acumulado por el individual del tercero. ¿Ok? Y después, si nosotros tenemos aquí que desconocemos los volúmenes, no nos dan los volúmenes, nada más nos dan los factores de dilución, entonces podemos calcular el volumen del soluto. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos calcular? Pues simplemente cuánto podemos ir transfiriendo dependiendo o dividiendo el volumen total a elaborar entre el factor de dilución
y obtener el volumen de diluente. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me están diciendo que cada uno de los tubos debe de tener 5 mililitros, ¿sí? Entonces, para obtener el volumen del soluto que voy a transferir, voy a dividir esos 5 mililitros entre el factor de dilución individual del tubo. Vamos a suponer que el tubo tiene un factor de dilución 1:3. ¿Cuánto debo de agregarle de soluto para tener 5 mililitros? Entonces dividimos 5 mililitros entre 3. Y entonces, ¿cuánto me da? Ajá, 1.666 para ser más rápido, ¿sí? Ahora, ese sería mi volumen de soluto. ¿Cuánto me falta para llegar al volumen total de 5 mililitros? $3.33. 3.36 o 37. 33, perdón. Esos 3.33 sería el volumen de diluente que tengo que agregar. Si lo suman, me va a dar 5 mililitros. Entonces ya sacamos el volumen del soluto y sacamos el volumen del diluente que me van a dar un volumen total de 5 mililitros. ¿Sí? ¿Quedó claro? Miranda. Profesor, ¿dijo que lo que sale de esa resta es el volumen del diluente? ¿O cómo? Es que Sí. yo no entendí eso. Si ya calculamos el volumen del soluto, para llegar al volumen que me están pidiendo, solamente tengo que restar el volumen del soluto al volumen total. Lo que me salga es el volumen del diluente. Ah, ok. Sí, ¿Sí? gracias. ¿Todo está bien, Noelia? Sí. ¿Sí? Valerie. Sí. Aquí está en la recámara. ¿Sí? Jocelyn. Jocelyn sigue sin aparecer. No, aquí estoy. Sí, hace rato te estuvimos buscando. Es que no podía hablar. Estabas muda. Algo así. Bueno, ok. ¿Sí se entendió, Jocelyn? Sí. Ok. Entonces, con esto ya determinamos todos lo que necesitamos para calcular ya la cantidad de microorganismos o de carga microbiana que hay en la muestra. Entonces, nos vamos al paso 4. En el paso 4 vamos a contar las colonias de las placas, ¿sí? Y vamos a buscar aquella placa que contenga entre 25 y 250 colonias. Y con eso podemos saber qué dilución vamos a utilizar para calcular las unidades formadoras de colonias. ¿Vale? Y ya con esto, entonces, aplicamos la fórmula de determinación de las unidades formadoras de colonias. Y esto es, pues dependiendo de la fórmula, si son decimales, usamos una fórmula. Y si son no decimales, utilizamos pues, la otra fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre decimales y no decimales entre las fórmulas? Que en las no decimales se ocupa el factor de dilución y en el otro no. El factor de dilución directo. Y en las decimales se ocupa el inverso del factor de dilución. ¿Vale? ¿Ok? ¿Dudas de las reglas para resolver problemas de diluciones? No. ¿No? Yo no me acuerdo por qué
¿Por qué tenemos que contabilizar el número de colonias de la placa a una dilución que contenga entre 25 y 250 colonias? O sea, ¿por qué entre 25 y 250? Ok, a ver, uno de tus compañeros te va a resolver la duda. ¿Quién dice yo? Eso ya lo dijimos la clase pasada. A ver, Julio. Porque esa es como la medida, bueno, es como que de esa forma se facilita o es como que un número estándar, por decirlo así, en el que puedes ya pues como tener una medida más establecida o algo así. Es como una norma. Esto es un límite o un intervalo estadístico. Si eso ya es calculado estadísticamente, que aquella placa que tenga 25, entre 25 y 250 colonias, son colonias que se pudieron aislar y que pudimos contarlas sin ningún problema. ¿Sí? Entonces está dentro de un estudio estadístico y de ahí salió este intervalo. Pues de las placas que nosotros contemos, nada más por verlas rápidamente, dicen, esta sí tiene como entre 25 y las cuento. ¿Sí? Y cuento la anterior, y si veo que está muy arriba de 250, pues ya ni la cuento, ya tengo mi dilución que me cayó cuando la sembré en una placa entre 25 y 250 colonias. Y esa es la que voy a utilizar para hacer mi cálculo de la determinación de las UFCs. ¿Sí respondimos a tu pregunta? Sí, gracias. Vale. ¿Qué más dudas? ¿Ya no hay más dudas? No. ¿No? No. A ver, espérenme un poquito. Sale. Ok. Entonces, continuamos. Técnicas de siembra. Estas vamos a ver las técnicas que podemos utilizar pues, para hacer una siembra o una transferencia de una muestra hacia tubos o hacia placas o hacer pues prácticamente transferencia de una placa a otra o de un medio sólido a otro medio sólido. Entonces, ¿qué podemos usar en la técnica de siembra? Como medio de transferencia, podemos usar un asa, como el asa bacteriológica. Podríamos usar una picadura. Una picadura la vamos a hacer con una asa con lo que sería una punta recta, ¿sí? Una pipeta. La pipeta nos sirve para transferir volúmenes, ya sea de un tubo a otro, o de un tubo con medio líquido, con cultivo líquido, a una placa para poderla distribuir. Pipeta Pasteur también se utiliza mucho para transferir de un tubo a otro en pequeños volúmenes. Impronta. En la impronta nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un hisopo estéril, tomar una muestra ya sea de una suspensión microbiana o de una colonia, y entonces hacer lo que sería una impronta, que sería hacerle como un círculo allá en medio de cultivo sólido, y va a crecer ahí el microorganismo nada más. Esto es para hacer algunas pruebas. Y la réplica es prácticamente si ya nosotros pudimos hacer algunos crecimientos en una placa, entonces podemos replicar el crecimiento en otras placas utilizando pues un equipo de réplica. Ahorita los vamos a ver cada uno. ¿Ok? Entonces tenemos las técnicas de siembra, el asa.
Y hablamos que con el asa, pues simplemente tomando, después de haber esterilizado nuestra asa bacteriológica, podemos tomar una muestra y de ahí empezar a llevar nuestro inóculo. Ya hablamos que ponemos una gotita, un inóculo a nuestra placa, esterilizamos y empezamos a hacer el estriado, ¿sí? Vean aquí estamos abriendo la placa y estamos poniendo el asa prácticamente en un ángulo como aproximadamente de 15 grados. No tiene que ser casi con la punta porque podemos rasgar el medio. Entonces con el asa prácticamente plana a la superficie, empezamos a hacer los primeros estriados, ¿sí? Y entonces aquí está paso por paso cómo estaríamos haciendo la estría cruzada, ¿sí? Aquí está nuestra estría, primera estría. Vean cómo damos un quinto de vuelta a la placa para hacer la segunda estría y así la siguiente, la tercera y la cuarta o la quinta, ¿sí? Aquí vean la última estría del lado izquierdo inferior. Vean, aquí ya no está nuestra placa. Aquí estamos haciendo ¿cuántas estrías? ¿Cuántas estrías se ven ahí? ¿6? 5. 5. La última, fíjense cómo termina en una estría abierta. Entonces es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y vean qué ocurrió. Ya cuando la mandamos a incubar, ¿qué es lo que salió? ¿Se ven colonias separadas? ¿Todas las colonias se ven iguales? ¿Se ven con la misma Unas se ven más juntas que otras. No, pero no tanto que estén juntas, sino la morfología de la colonia. Por primer color. En la Todas que son hay menos, blancas. pues se alcanzan a ver más, pues sí, se alcanzan a ver más su forma, ¿no? Y en Ajá. las otras, pues no se ve qué es qué. Aunque hay una diferencia importante aquí, ¿eh? Fíjense el tamaño. Hay unas que apenas si se alcanzan a ver como un punto. ¿Sí? Esas blanquitas puntuales. Comparadas con las otras más blancas que están más grandes. Nada más por ese tamaño yo diría que aquí había dos colonias diferentes. Y obviamente son microorganismos diferentes. ¿Sale? Si nada más fuera las colonias grandes, estaríamos hablando de un cultivo puro. Pero aparecieron estas pequeñitas y entonces ya no hablamos de un cultivo puro aquí, sino de un cultivo mixto. ¿Sale? Si quisiéramos hacer un cultivo puro, entonces yo agarro de la colonia más separada que tenga aquí, por ejemplo esta, y aquí tomo mi muestra y hago una resiembra y casi voy a estar seguro de que me van a salir colonias igualitas. ¿Vale? Aquí está la siembra por picadura. Por picaduras es una asa recta. Vean cómo está entrando nada más lo que sería el asa recta. En el tubo ese se utiliza para punción sobre todo de medios semisólidos. ¿Ok? Y con el asa bacteriológica pues podemos hacer diferentes tipos de estrías. Por ejemplo, una siembra por cuadrantes. Estamos sembrando, hacemos 4 cuadrantes y en cada cuadrante estamos haciendo la siembra. ¿Sí? En muchas ocasiones solamente vamos a tomar un poco de muestra y hacemos el primer cuadrante. Sin esterilizar hacemos el segundo cuadrante. Sin esterilizar hacemos el tercer cuadrante y al final el último. ¿Cómo se observa el grosor de cada una de las estrías? Si esto fuera crecimiento, Va disminuyendo. se va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, así estamos haciendo una dilución. A pesar de que no quemamos nuestra asa, sí vimos una dilución. El problema es que no siempre llegamos a un aislamiento completo. Esta otra podemos hacer una estría abierta sobre la superficie del medio.
Vean aquí, estamos prácticamente con una estría abierta. ¿Sí? Cuando son pocos los microorganismos en nuestra muestra, sí nos favorece para poder aislarlos con esta estría abierta. Este es otro tipo de estría. Fíjense, aquí comenzamos con una estría cerrada y ya las demás están abiertas. Aquí se utiliza mucho la estría abierta, por ejemplo, cuando hacemos pruebas bioquímicas en placa. Aquí tenemos un medio de McConkey y vemos diferentes colores. Aquí el medio McConkey es un medio diferencial que cuando toman el color rosado es que son lactosa positivos y cuando son incoloros son lactosa negativos. ¿Ok? Entonces basta nomás con hacer una siembra de estría abierta y con eso es suficiente para hacer nuestra prueba. Ya vimos la estría cruzada. Vean, aquí se ve mejor la estría cruzada. Vean cómo la primera es una estría cerrada y vamos abriendo y vamos siguiendo abierto. Y en la última que hicimos una estría abierta, vean cómo se separan las colonias. Lo importante aquí es que nuestra última estría no toque la primera estría. ¿Qué pasaría si la toca? ¿Qué pasaría si la última estría toca la primera? No, pues ya estamos jalando una gran cantidad de microorganismos aquí, entonces no tendríamos este aislamiento. ¿Sí? Esa es una falla en la técnica. ¿Ok? Y la otra sería una estría masiva, una siembra masiva. Generalmente la siembra masiva la hacemos con hisopo. ¿Qué hacemos aquí? Empezamos a sembrar de un lado de arriba hacia abajo, le damos la vuelta y ahora sembramos otra vez de arriba hacia abajo, pero como si estuviéramos formando una cruz. Luego le damos un tercio de vuelta y empezamos a hacer una siembra perpendicular. El chiste es que en la siembra masiva nosotros prácticamente formemos un césped microbiano después de la incubación. Esto nos sirve para hacer pruebas, por ejemplo, como pruebas para metales pesados o para antibióticos o para colorantes. Y estamos viendo aquí por ejemplo, pusimos unos discos impregnados con antibióticos y vemos cuál fue la actividad del antibiótico contra el microorganismo. ¿Sí? Aquí ven que tiene un halo de inhibición bastante grande. Es un antibiótico al cual es muy sensible el microorganismo. Sin embargo, hay otros que prácticamente crecieron en el mismo disco. Esto no significa que es un microorganismo resistente al antibiótico. ¿Ok? Entonces, otras técnicas de siembra, podemos hacer un vaciado en placa. ¿Qué pasa con esto? Nosotros para hacer el vaciado en placa tenemos placas prácticamente estériles pero vacías. Llegamos con un tubito con medio fundido que tenga máximo 45 grados de calor. Entre 45 y 46 le agregamos el inóculo calibrado o podemos ponerlo ya sea en el tubo o lo podemos poner en la placa. Si lo agregamos después, agregamos ese medio sobre el inóculo y lo homogenizamos y dejamos solidificar. Entonces, ¿cómo va a crecer aquí nuestras colonias? Unas colonias van a estar en la superficie, pero otras van a estar inmersas en el medio. O sea, van a crecer dentro del medio. Y esto también nos permite contabilizar. Otra parte es de sembrar por dispersión en la superficie. Igualmente, como hicimos nuestras diluciones, ponemos en nuestro medio un inóculo y luego con una varilla codada previamente esterilizada por flameado, empezamos a distribuir en toda la superficie
nuestra muestra, ¿sí? Nuestra alícuota que sembramos de cada dilución. Y luego las mandamos a incubar para ver las colonias que crecieron ahí. Y lo que sería nuestra siembra por réplica, les comentaba que primero hacemos, si estamos en investigación y queremos obtener alguna colonia que produzca antibióticos, entonces haciendo un aislamiento de colonias, de diferentes colonias, diferentes morfologías, podemos cuadricular una placa, y de esa cuadrícula, pues prácticamente en cada uno de esos cuadritos que tenemos, vamos a inocular una muestra de cada colonia que tenemos ahí. ¿Sí? Primeramente vamos a sembrar en un medio rico para que crezcan todas. Y una vez que ya crecieron, ya tenemos, después de incubar todo el crecimiento, entonces ahora vamos a replicar. Vamos a replicar en medios diferentes. Por ejemplo, alguno puede tener antibióticos, otro puede tener colorantes, etc. Y entonces en la réplica lo único que vamos a hacer ya no es tomar una por una, sino que la podemos utilizar en un replicador que es este. Vean, este tiene una tela, ¿cómo se llama? Una tela muy fina. ¿Cómo se llaman las telas estas? No me acuerdo. Entonces esta tela se fija, o sea, está estéril la tela, la fijamos al replicador y lo único que vamos a hacer es replicar con las placas vacías estériles con los medios que comentamos y vamos a transferir. Y entonces ya después de mandar a incubar estas, ya tenemos réplicas de las colonias. Y aquí vamos a obtener, por ejemplo, si esta llevaba antibióticos, pues simplemente van a crecer las que son resistentes a los antibióticos y no crecen las que son sensibles. Y esas son probablemente las que esté yo buscando. ¿Sí? O para obtener, en este caso, una mutante a lisina, ¿sí? A una auxotrofía a lisina. Entonces, todo eso nos ayuda mucho en investigación para obtener algunos microorganismos que nos interesan. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, ¿cómo es el contacto en el de réplica? O sea, eso no lo entiendo. ¿Cómo es el contacto? Fíjate, sí. Regresamos al anterior. Este replicador lo vas a poner aquí en la mesa. Haz de cuenta que esta es tu mesa. Y lo pones paradito con la tela de terciopelo aquí en la mesa. Y después vas a tomar la placa. Obviamente estás en la protección de una flama del mechero. Y esto vas a abrir tu placa con el medio que vas a replicar. Y lo vas a poner encima para que se ponga o se impregne con las colonias que hay en la superficie del replicador o de la tela. Y nada más presionas. Obviamente tienes que marcar cuál sería la posición para que tú después puedas ver cuál es la número de colonia que creció. ¿Sí? Entonces es como si pusieras un sello al revés. Tú pones el sello y ahora sí vas a poner el papel sobre el sello para poderlo replicar, ¿no? Entonces aquí sería lo mismo poner tu tela estéril en el replicador, lo pones en la mesa y tomas el medio, lo abres y haces que el medio se ponga en contacto con la tela que lleva las colonias. Una vez que lo quitas, lo tapas y lo mandas a incubar. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Ok, entonces seguimos. Ahora, voy a hacer mi crecimiento. Ya vimos que ya los inoculamos, ya los sembramos por diferentes métodos. Ahora, ¿qué condiciones le voy a dar para que se desarrollen los microorganismos? Entonces,
primer punto. ¿Qué temperatura les voy a poner? Estamos acostumbrados a que decimos, oh, pues sembramos las placas y las vamos a incubar a 37 grados. Pero todas se incuban a 37. ¿No? ¿A qué temperatura las vamos a incubar? El medio en el que crecen, por ejemplo, ok, entonces ese ya sería un factor. Normalmente vamos a tomar la temperatura promedio, ya que hablamos en el suelo, hablas muy bien, pero ¿qué temperatura durante todo el año va a tener el suelo? Nada menos, ¿cuál sería la temperatura promedio de la Ciudad de México? 20. 20, 22. Más o menos, sí. ¿Cuál ha sido la mínima que hemos tenido en la Ciudad de México? Pues más o menos entre 2 y 4 grados centígrados, ¿no? Sí. ¿Y la más caliente? Creo que la otra vez llegamos como en 34. Creo que como 31, ¿no? 31, 32. Vamos a suponer que fuera 32. Más 4, 36. Entre 2, 18. Entonces, esa sería la temperatura promedio si estuviéramos obteniendo una muestra del suelo de la Ciudad de México. Entonces le daríamos una temperatura más o menos entre 18 y 20 grados. ¿Vale? Sí. Sí. Ok, entonces cualquier microorganismo, dependiendo de dónde estemos tomando la muestra, pues tenemos que darle esa temperatura promedio como un factor de crecimiento, una condición para su crecimiento. ¿Vale? pH. ¿Qué pasa con el pH? Entonces la temperatura lo metemos ya en una incubadora con la temperatura que seleccionamos. ¿Y el pH? Pues tenemos que mantener su pH. Su pH también de donde se encontraba, ¿no? ¿Qué pasa si aislamos el Helicobacter pylori, que normalmente lo encontramos en el estómago? ¿Qué pH le vamos a dar o le vamos a poner en el medio de cultivo? ¿Ácido? Generalmente es ácido, sí, ya que en el estómago podemos tener un pH de ¿cuánto? 3. 10. ¿De 10? 3. ¿Del estómago? ¿De cuánto? 3. ¿Qué pH tiene el estómago? El estómago tiene alrededor de un pH de 2. Y entonces, para ese microorganismo, el Helicobacter pylori, que podríamos encontrar allí, pues vamos a darle un pH entre 2 y 4. Entonces es un pH ácido. No cualquiera soporta el pH ácido. ¿Sí? Pero si viene, por ejemplo, ¿de dónde será bueno? De agua carbonatada. Si la aislamos de un agua, ¿cómo se llama? De un manto acuífero que tiene altas concentraciones de carbonatos,
Sería básico. Sería básico, ¿sí? Entonces todo va a depender también otra vez de dónde estemos tomando la muestra. Gases, por ejemplo, el oxígeno, el CO2, etcétera. Pues obviamente también estamos hablando de cuál es la atmósfera en la que se está desarrollando. Y algunos necesitarán, como los que necesitan mucho oxígeno, el oxígeno, el 21% que existe en la atmósfera, otros no requerirán esa cantidad, requerirán una cantidad menor. Otros simplemente no les satisface el oxígeno, entonces tienden a estar en donde no haya oxígeno, y como serían los anaerobios. Y otros necesitarían un poquito una combinación entre lo que sería el oxígeno y el CO2 en una pequeña proporción, y lo requerirían como un factor para poder crecer óptimamente. ¿Ok? Nutrimentos, pues todo va a depender otra vez que se encuentre. ¿Cuáles nutrimentos podemos encontrar en el suelo? Generalmente son ¿qué? ¿Qué serían? Tienen ahí un montonal de proteínas. Tienen muchos lípidos. O tendrán muchas sales minerales. Minerales, ¿no? Sí, generalmente en el suelo encontramos muchos minerales. Entonces ahí tenemos que darle un medio, ponerle esos minerales y obviamente una fuente de carbono que les permita utilizarla como fuente de carbono, pero también como fuente de energía. ¿Sí? ¿Qué pasará con los que viven en nuestro intestino? ¿Qué les está llegando ahí como nutrimentos? Si somos omnívoros, pues llegan proteínas nada más. Pues llega de todo un poco, ¿no? Llega proteínas, llegan lípidos, llevan carbohidratos, etc. Y otros necesitarán solutos especiales. Caso, por ejemplo, de si queremos aislar un microorganismo del mar muerto. ¿Qué soluto especial y en qué concentraciones tendríamos que ponerle al medio de cultivo? ¿Qué hay en el mar muerto? Mucha sal. ¿Pero? Sal, ¿no? Mucha sal, sí. Se habla de un 30% de sal. Entonces, esa concentración también tenemos que ponérsela al medio si queremos obtener un microorganismo de esa muestra. Y la otra condición es el tiempo que debemos de dejarlo en incubación con todo lo demás. Hay microorganismos que tardan mucho en crecer y multiplicarse, y otros que tardan muy poquito en crecer y multiplicarse. Ejemplo, tenemos Escherichia coli. Escherichia coli para multiplicarse o dividirse en dos, necesita solamente 20 minutos. ¿Sí? De una célula obtenemos 2 en 20 minutos. Ahora imagínense Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis requiere aproximadamente de 8 horas para poderse dividir en dos. Y entonces, mientras Escherichia coli tendríamos un cultivo de 10 a la 11 bacterias prácticamente en 18 o 24 horas, un crecimiento con la misma cantidad de Mycobacterium tuberculosis requeriríamos aproximadamente 28 días.
¿Vale? Entonces ese es el tiempo que tarda el microorganismo en crecer y formar pues colonias que necesitamos. ¿Ok? Entonces esas serían las condiciones de incubación. ¿Dudas sobre esto? No. ¿No? Ok. Entonces continuamos. Entonces hablábamos del oxígeno, entonces vamos a ver la clasificación de los microorganismos según su consumo de oxígeno. Entonces tenemos al menos 5 grupos. Los aerobios estrictos u obligados, los microaerofílicos, los anaerobios facultativos, los anaerobios aerotolerantes y los anaerobios estrictos u obligados, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición de cada uno. Antes de ir con eso, pues vamos a hablar también qué pasa del oxígeno, porque algunos sí necesitan el oxígeno y otros no. Otros le huyen porque es letal para ellos. Entonces el oxígeno puede formar diferentes metabolitos, ¿sí? Que pueden ser tóxicos para los microorganismos. Por ejemplo, el oxígeno, si gana un electrón, se vuelve un ion superóxido. Y eso, hay algunas enzimas que lo hacen. Si ese ion superóxido más otro electrón y 2 protones se convierte en peróxido de hidrógeno, que también es tóxico. Si el peróxido de hidrógeno recibe otro electrón más otro protón, se convierte en agua más un radical hidroxilo, que también es tóxico. Y por último, si ese radical hidroxilo más un electrón y un protón se convierte en agua, que ya no es tóxico, ¿sí? Entonces vean cómo hay 3 productos importantes que provienen del metabolismo del oxígeno y que son tóxicos para los microorganismos que no tienen un sistema enzimático para destoxificarlos. ¿Vale? Ok. Entonces, para que vean que dentro de nuestro metabolismo se forman todos estos compuestos. ¿Por qué no nos hacen daño? Pues porque nosotros tenemos un sistema enzimático que los destoxifica y los vuelve hasta su forma neutra, que sería el agua. Entonces, vamos a ver la clasificación de acuerdo al consumo de oxígeno. Ya hablamos de los productos tóxicos como el peróxido, el ion superóxido, los radicales hidroxilo y uno que se llama singlete, que es el oxígeno con solamente un electrón. Y para poderlos destoxificar, pues hay un sistema enzimático que pueden tener algunos microorganismos, sobre todo los aerobios estrictos, que pueden tener enzimas como catalasa, que degrada al peróxido de hidrógeno, la peroxidasa también, y la superóxido dismutasa, que es el que rompe el ion superóxido. Entonces de aquí tenemos el primer grupo, que sería el microorganismo aerobio estricto, que estos microorganismos son capaces de crecer a la concentración del oxígeno que existe en la atmósfera, que es el 21%, y lo utilizan como aceptor final de electrones, ¿sí? Ya sea ahí en la cadena respiratoria. Y tiene un sistema enzimático de destoxificación de los productos tóxicos del metabolismo del oxígeno. O sea, esos metabolitos tóxicos que ya acabamos de ver, pues simplemente tienen unas enzimas que permiten su destoxificación y neutralización. Ejemplos tenemos aquí Micrococcus luteus y Bacillus subtilis en este grupo. Microaerofílicos. Son microorganismos que también son aerobios, pero no utilizan el oxígeno a una tensión del 21%, sino a una tensión entre 2 y 10% que la que existe en la atmósfera. ¿Sí? Esto es porque tienen una limitación en su capacidad de hacer la respiración, debido a que hay enzimas sensibles a la alta concentración del oxígeno. Y aquí tenemos un ejemplo, Spirillum volutans.
Anaerobio facultativo. Son microorganismos que pueden crecer en ausencia o en presencia del oxígeno. Generalmente no requieren del oxígeno, pero si existe, pueden o no utilizarlo en su metabolismo y pueden crecer mejor en presencia del oxígeno formando ATP. Ejemplo tendríamos aquí Escherichia coli. O sea, un facultativo tiene la facultad de vivir sin oxígeno y con oxígeno. Pero si hay oxígeno, es mejor para ellos, pueden crecer mejor. Aerotolerantes. Son anaerobios, microorganismos anaerobios aerotolerantes. Son microorganismos que pueden tolerar o soportar el oxígeno, crecer en su presencia debido a que no lo utilizan en su metabolismo. Por lo tanto, si no lo utilizan, pues no les va a ser tóxico. Y aquí tenemos un ejemplo que es Streptococcus pyogenes. ¿Ok? Y por último tendríamos a los anaerobios estrictos. Estos son microorganismos que no pueden utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones debido a que no tienen un sistema enzimático para detoxificar los productos tóxicos del oxígeno. ¿Sí? Entonces, aunque no lo utilicen en su metabolismo, es sumamente tóxico para ellos. Como Clostridium botulinum. Y, o sea, ellos no pueden ver ni trazas de oxígeno porque se mueren. ¿Sí? ¿Duda hasta aquí? ¿No hay dudas? No. ¿No? A ver, si no hay dudas, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un anaerobio facultativo y un anaerobio aerotolerante? Voy a poner las definiciones. Ahí están los aerotolerantes. ¿Sí? ¿Ya la leyeron? Y ahora, aquí están los facultativos. Pues que pueden o no utilizarlo en su metabolismo. ¿Sí? El oxígeno. Ajá. Pues también el anaerobio facultativo. Que en los facultativos es el que usan oxígeno es más como un beneficio que en el de los aerotolerantes, porque en el otro nada más dice que lo soportan, pero no dice si Así es. Lo si soportan, es pero no lo beneficio para utilizan. ellos. Y en este caso el facultativo, pues también puede estar ahí el oxígeno o no. Si no, pues crece. Pero si hay oxígeno, crece mejor. ¿Sí queda claro la diferencia? ¿Ok? Bien, entonces, y por otros, aquí bueno, les puse un esquema cómo estaría el metabolismo de una bacteria anaeróbica y de una aeróbica y facultativa. En la aeróbica, si entra el oxígeno al metabolismo de la bacteria anaerobia, pues no tiene las enzimas, se producen obviamente los metabolitos tóxicos del metabolismo, pero no tiene el sistema enzimático para detoxificarlos y por lo tanto la bacteria va a morir. Pero ¿qué pasa con una aerobia o una facultativa? Si el oxígeno entra a su metabolismo, igualmente produce esos metabolitos tóxicos, pero tiene las vías de detoxificación, tiene el sistema enzimático como la superóxido dismutasa, la presencia de catalasa o la presencia de peroxidasas, y obviamente neutralizan los productos tóxicos hasta convertirlos en oxígeno
y agua. Y obviamente la bacteria vive, ¿sí? ¿Qué más obtiene aquí? También obtiene energía en forma de ATP. ¿Vale? Entonces aquí veríamos eso acabamos de ver en los grupos microbianos, cómo crecen en un medio de cultivo. Por ejemplo, el aerobio crece de forma homogénea en todo el tubo. El anaerobio facultativo también crece de manera homogénea en todo el tubo, pero vamos a ver que en la parte superior tiene un crecimiento más pronunciado. El microorganismo, el aerobio, tiende más a crecer en la superficie, que es la franja negra que estamos observando ahí. ¿Sí? En la franja negra, pues es donde hay más oxígeno atmosférico, al 21%. El anaerobio facultativo crece en todo el tubo de manera homogénea, y el microaerofílico va a crecer por debajo de la superficie, donde la concentración del oxígeno está entre el 2 y el 10%. Y el anaerobio estricto se aleja del oxígeno, se va hasta el fondo, tratando de tener una atmósfera libre de oxígeno. Esto fue un esquema. Ahora vamos a verlo cómo se observan en lo que son los crecimientos ya de laboratorio. Vean estos. ¿Qué tipo de microorganismo es? ¿Es un qué? Aerobio. ¿Noelia? ¿Es un? ¿Aerobio de qué tipo? De acuerdo a las definiciones que comentamos. ¿Es un? ¿Noelia? ¿Facultativo o no? ¿Facultativo? ¿Dónde está creciendo? Fíjense, En la eso está en superficie. un medio de tioglicolato, que es un medio reducido. ¿Sí? Pero en la superficie hay una zona oxidada, o sea que contiene oxígeno. Y entonces este microorganismo está creciendo en la superficie, por lo tanto, está en contacto con una concentración del 21% de oxígeno. ¿Qué microorganismo sería? Aerobio estricto. Un aerobio estricto, ¿sí? ¿Vale? El siguiente, el del medio. En este del medio tenemos aquí la zona roja donde hay oxígeno, y por debajo de la zona roja está creciendo. ¿Qué tipo de microorganismo tenemos ahí? Microaerofílicos. ¿Microaerofílico? No. ¿Por qué? Porque este es un medio de tioglicolato, que es un medio reductor. Eso nos quiere decir que por debajo de donde hay un poco de difusión de oxígeno, por ahí de abajo ya no hay oxígeno. Anaerobio estricto. Un anaerobio estricto, ¿sí? O sea, está creciendo donde no hay oxígeno, ni trazas, ¿ok? Y el de la derecha, ¿qué microorganismo sería? ¿Cómo está creciendo? Está creciendo en todo el tubo, ¿sí? Pero aparte de crecer en todo el tubo, ¿cómo se ve en la superficie? ¿Hay mayor crecimiento en la superficie? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué microorganismo sería? ¿Aerobio? ¿Un qué? ¿Aerobio? ¿Un aerobio? Un aerobio, por ejemplo,
estricto, pues sería de forma homogénea en todo el tubo y con mayor crecimiento en la superficie. Es un facultativo, ¿sí? Tiene la facultad. Fíjense, otra vez este es un medio terglicolato, ¿sí? El medio terglicolato prácticamente nos estaría una zona reducida y otra zona oxidante. Entonces la zona reducida de crecimiento y la zona donde hay oxígeno hay mayor crecimiento. Entonces tiene la facultad de crecer en zona reducida y en zona oxidada. ¿Sí? Por eso es un facultativo. Y aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, este que tenemos aquí. ¿Qué microorganismo es este? Este ya es un medio en condiciones aeróbicas. ¿Dónde está creciendo? Fernanda. ¿Puede ser microaerofílico? ¿Por qué microaerofílico? ¿Dónde está el crecimiento? Arriba, ¿no? Arriba, en la superficie, formando una membrana. ¿Sí? Sí, esto es para los que vayan a dar la práctica de morfología, morfología colonial y crecimiento en medio líquido. Este es uno de los crecimientos que vamos a ver en medio líquido, formando una membrana o formando un velo, que es una membrana muy delgadita. Otro sería un anillo, un crecimiento en forma de anillo o anular. ¿Sí? Y todos son aerobios estrictos, porque están creciendo en la superficie. Y el que sigue, ¿dónde está creciendo? ¿Abajo? Abajo, en el fondo, ¿verdad? Entonces, este prácticamente podríamos decir que es un anaerobio estricto. Anaerobio estricto. No totalmente, fíjense cómo se ve aquí un pequeño crecimiento aquí. Esto podría ser sedimento por el tiempo, pero se ve aquí ligeramente turbio, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que tenemos un anaerobio aerotolerante. ¿Sí? Está tolerando el oxígeno que existe en el medio. Este que tenemos acá. Hay una gran cantidad de crecimiento aquí. Entonces aquí podríamos decir que tenemos un facultativo. Vean, todo este que está abajo es un sedimento que estaba aquí arriba. Y el último, fíjense, el último se ve totalmente claro, con algo abajo. Este sí sería un anaerobio estricto. No pudo crecer aquí, no pudo crecer en todas estas condiciones que tienen, aunque sea trazas de oxígeno, y solamente pudo crecer en el fondo, donde prácticamente ya no habría oxígeno. ¿Ok? Y algo más parecido también está el último cuadro. El número 1 tendríamos un aerobio estricto que está creciendo en forma de membrana en la superficie. El 2 sería un facultativo que crece en todo el tubo, pero donde hay mayor concentración del oxígeno crece más. El tercero podríamos hablar de que es un anaerobio aerotolerante, igualmente crece en todo el tubo, pero su crecimiento es menos pronunciado que el facultativo. ¿Sí? Y no crece más donde hay presencia de oxígeno. Y el cuarto prácticamente estaríamos hablando de lo que sería un microorganismo, pues tanto microaerofílico, aunque no me gusta que haya crecimientos abajo.
¿Vale? Si fuera un medio de tioglicolato, diría que este es un anaerobio estricto. ¿Ok? Sí. Bien, y por último, tendríamos por fuera del consumo, ¿no?, del oxígeno, tendríamos los microorganismos capneicos. Estos microorganismos van a ser aquellos que requieren de una cierta concentración de CO2 en su atmósfera para que crezcan de manera óptima. Y por lo tanto se requieren de estufas especiales. Quiere decir que los vamos a meter en una incubadora de CO2. Esta incubadora, para poderles suministrar al menos un 5% de CO2, pues necesitamos que la estufa sea sellada, que no se escape este gas, ¿sí? Entonces también de cierta manera tiene cierta presión y la temperatura a la cual debe de crecer el microorganismo. Entonces microorganismos capneicos requieren ciertas concentraciones, no es totalmente CO2, sino es un porcentaje que va entre el 5 y el 10%. ¿Ok? Y uno de los ejemplos que tenemos aquí para capneicos es, por ejemplo, Brucella. Brucella abortus o Brucella melitensis necesitan un 5% de CO2 en la atmósfera para que crezcan de manera óptima. Pueden crecer en la atmósfera del 21% de oxígeno, pero crecen más lentamente que si les damos el 5% de CO2. ¿Ok? Y aquí una tabla en donde podríamos encontrar algunos y qué requieren. Por ejemplo, los obligados requieren de oxígeno atmosférico, hacen un metabolismo por respiración aeróbica, y aquí están Micrococcus gluteus como ejemplo, que normalmente le encontramos en la piel. Los facultativos no requieren el oxígeno, pero ya vimos que crecen mejor en la presencia de él, y hacen una respiración aeróbica, pero también una respiración anaeróbica y una fermentación para obtener, obviamente, energía. Ejemplo, Escherichia coli, que la encontramos en el intestino delgado y el intestino grueso de los mamíferos. Microhidrofílico. Requieren el oxígeno, pero ya vimos que a concentraciones menores a la atmosférica. Hacen respiración aeróbica. Ejemplo, Spirillus volutans, y lo podemos encontrar en los lagos, por debajo de la superficie. Anaerobios. Tenemos los anaerobios aerotolerantes, que no lo requieren, crecen mejor en su presencia. O sea, si está, qué bien; si no está, pues también qué bien. No lo utilizan. ¿Qué hacen en su metabolismo? Hacen fermentación o respiración anaeróbica. Ejemplo, Streptococcus pyogenes, y lo encontramos en el tracto respiratorio superior. Los anaerobios obligados, el oxígeno es letal para ellos. Hacen respiración anaeróbica o fermentación. Ejemplo, Clostridium, y lo podemos encontrar en el suelo o en los fangos, ¿sí? O inclusive hay algunos lagos que producen sustancias sulfurosas, ¿sí?, que huelen así medio raros. Ahí podríamos encontrar algunos anaerobios estrictos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces vamos sobre aislamiento de microorganismos anaerobios. Ya vimos que los anaerobios, sobre todo los estrictos, pues obviamente necesitan ciertas características para poder crecer. Una de ellas es que no hay oxígeno en el ambiente. ¿Ok? Entonces, pues vamos a usar técnicas para poder aislar estos microorganismos anaerobios
Uno es que a los medios de cultivo necesitamos adicionarles sustancias reductoras como el tioglicolato de sodio y la cisteína, ¿sí? Que son los que nos van a ayudar a eliminar el oxígeno presente en el medio y formar una zona reductora. Otro, podemos usar caldo carne cocida, adicional de pequeños fragmentos de carne, pero también al tubo ponerle un sello de aceite mineral. Esto es que para cuando se esterilicen, pues el sello de aceite mineral evita que se introduzca de nuevo el oxígeno, ya que cuando se hace el proceso de esterilización de estos medios, el oxígeno es poco soluble en el líquido caliente. Entonces se sale del líquido y una vez que se enfría, ya después de haberlo esterilizado, el sello ya no permite que se vuelva a solubilizar el oxígeno en el medio. Podemos hacer una técnica de aislamiento por comensalismo. En el comensalismo, obviamente, podemos poner dos microorganismos. El comensalismo va a ser una relación en el que un microorganismo se beneficia y otro microorganismo pues, no le pasa nada, ni lo beneficia, ni lo perjudica, ¿sí? Vamos a ver más adelante, ahorita cómo hacemos un comensalismo. Esto también podemos usar una jarra de anaerobiosis conjuntamente con un sistema que produzca una reducción de la atmósfera por medio de eliminar el oxígeno, que sería el sistema GasPack o el sistema anaerogen, que produce ciertos gases que pueden reaccionar con el oxígeno y producen otro gas para generar la atmósfera reducida. Podemos hacer en esta misma jarra de anaerobiosis, si no tenemos sistema GasPack, pues podemos hacer un intercambio de gases. Podríamos eliminar el oxígeno que hay en la cámara de la jarra de anaerobiosis e inyectar pues, un gas que no sea oxígeno, como podría ser nitrógeno o podría ser CO2. El desplazamiento de oxígeno por otros gases, pues igualmente podríamos conectar la jarra de anaerobiosis y mover el oxígeno e introducir cualquiera de estos gases que tenemos. Puede ser hidrógeno, nitrógeno o CO2. ¿Qué accesorios adicionales tenemos para esta técnica de aislamiento? Obviamente, pues ya vimos cómo podríamos hacer estas técnicas, pero estos van a requerir de ciertos materiales para que sea una técnica efectiva. Por ejemplo, uso de tubos con tapón de rosca, ¿sí? El uso de tubos con tapón de rosca, si le ponemos un medio con sustancias reductoras, pues simplemente vamos a evitar que el oxígeno que se quede en la parte superior del hueco que queda entre el medio y la boca del tubo, pues se limite con un tubo de tapón de rosca porque podemos sellarlos, ¿sí? Si los apretamos fuertemente, ya no se va a introducir más oxígeno en la atmósfera y entonces estaría limitado ahí la presencia del oxígeno. Además, los tubos con tapón de rosca, si les ponemos 3/4 partes de medio, le estamos dando una corriente para que el oxígeno en el fondo llegara a una concentración de 0. Sello de aceite mineral, lo que hablábamos aquí para la carne cocida. El sello de aceite mineral va a obstaculizar la difusión del oxígeno que existe en la atmósfera hacia el medio de cultivo. Por lo tanto, genera que no haya oxígeno en el medio. Calentamiento previo a la inoculación. Habíamos comentado que el oxígeno no es muy soluble en líquidos calientes. Entonces, si nosotros calentamos, por ejemplo, un medio de tiglicolato
lo calentamos, el poco oxígeno que haya difundido al medio, pues prácticamente hacemos que se salga y lo dejamos sin oxígeno. Eso lo vamos a notar por indicador que tiene el medio de tioglicolato, que es un indicador que se convierte en color rojo cuando ya tiene algo de oxígeno que ha difundido en el medio. Tubos de 16 por 150 minutos con 3/4 partes de medio de cultivo. Ya hablamos, va a difundir en base a un gradiente. Ese gradiente va a ser mayor en la superficie, ese gradiente de oxígeno. Pero conforme vamos bajando al fondo del medio, el gradiente de oxígeno va disminuyendo y puede llegar a 0%. Y ahí es donde podría crecer con ciertas posibilidades un microorganismo anaeróbico. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Nadie? No, profe. ¿Valerie? No. ¿No? ¿Fernanda? No, profe. Ok, continuamos. Cámara de anaerobiosis. Entonces también hay la presencia de una cámara sellada en donde le podemos estar inyectando CO2 y allí a trabajar a hacer todos nuestros cultivos. Así como hablamos de una estría cruzada en condiciones aeróbicas en la presencia del mechero, en una cámara de anaerobiosis es como si usáramos una campana de bioseguridad que está sellada, igual hacia adentro, y ahí estaríamos haciendo toda la operación en una atmósfera de CO2. Y eso se utiliza exclusivamente para la siembra de anaerobios estrictos. Entonces aquí te pongo lo que sean los medios de tioglicolato y caldo carne cocida. Tioglicolato pues lleva extracto de lavadora, que ya vemos que es una fuente de muchas cosas, como fuente de carbono, fuente de algunos carbohidratos, de vitaminas, etc. Casitona, que es un digerido de la proteína de la leche, la caseína. Dextrosa o la glucosa, que es la fuente de energía y de carbono. Cloruro de sodio, esta concentración pues, es para mantener la presión osmótica. La cisteína y el ácido tioglicólico o tioglicolato de sodio son los dos agentes reductores que hay en el medio. El agar a esta concentración de 0.75 se convierte en hacer el medio no sólido, sino semisólido, medio viscoso, que aumenta la densidad, de tal forma que eso obstaculiza que el oxígeno pueda difundirse mucho en el medio, ¿sí? Por eso normalmente llegamos en una zona, la estamos viendo aquí, en estos dos tubos, vean cómo aquí hay una zona roja hasta donde difundió el oxígeno, y la otra, pues prácticamente no tiene ninguna parte de oxidada, no hay ningún color rojo, ¿sí? Este color rojo es dado por esta resazurina que vemos aquí, que es un indicador de óxido de reducción, y un pH de 7.1. Caldo carne cocida, pues tiene corazón de bovino, proteosa peptona, que es digerido de proteínas. El corazón de bovino también es prácticamente lo que se obtiene de una infusión, ¿sí? Lleva muchos componentes. Dextrosa como fuente de carbono y energía. Cloruro de sodio también para mantener la presión osmótica y agua. Y obviamente un sello de aceite mineral, que es el que estamos viendo aquí en esta fotografía. Vean, aquí está el medio, la carne que está al fondo y el sello de aceite mineral. Del lado derecho estamos observando ya un crecimiento de un anaerobio estricto que está creciendo principalmente en donde está la carne. ¿Qué es lo que hace aquí la carne? Simplemente cuando es digerida por el microorganismo,
empieza a liberar aminoácidos de las proteínas que tiene la carne, y esos aminoácidos existe la cisteína. Al liberar la cisteína, se empieza a reducir el medio. Si vemos este medio antes de inocular, la cisteína no está liberada, por lo tanto, no tiene una zona reducida, sino hasta que es liberada por efecto de la degradación de las proteínas por parte de los microorganismos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? Aquí otra vez, aquí vemos todo lo que serían los tubos. Es un caldo tiabliculato y cómo están creciendo. Microorganismo aerobio estricto, y el anaerobio estricto por debajo de la zona oxidada, está creciendo nada más en la zona reducida, y el anaerobio facultativo creciendo tanto en la atmósfera reducida como en la atmósfera oxidante, donde hay oxígeno. ¿Vale? Esta sería la cara de anaerobiosis. Vemos aquí lo que sería el sobre de Gaspac, con su indicador que es azul de metileno, cuando está oxidado. Aquí ya lo mandamos incubar. Vean la diferencia del indicador. Está en condiciones fuera de la jarra, está oxidado, y dentro de la jarra es transparente, prácticamente está reducida en la atmósfera que está dentro de la jarra de anaerobiosis. ¿Sí? ¿Sí se ve, Gamalieli? Aquí estamos viendo este sobrecito mismo, que es igual a este, pero aquí ya está en condiciones reductoras. Y esto es lo que ocurría en las reacciones en la jarra de anaerobiosis. Pero aquí nos quedamos, y aquí nos quedamos para la siguiente clase.